Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal después de no sé cuánto tiempo, pero no importa porque como dijo Einstein, el tiempo es relativo. Así que nada, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar sobre nihilismo y Schopenhauer. Un poco sobre nihilismo y ver un poco de Schopenhauer, cómo va el tema en relación, aunque es más interesante Nietzsche. Tengo algo por ahí de Schopenhauer, así que voy a hablar un poco de él, pero me gusta más Nietzsche y en comparación con Nietzsche, Schopenhauer es un poco meh. Aunque claro, no habría Nietzsche sin Schopenhauer, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces, ¿qué pasa con el nihilismo, no? La pregunta del nihilismo, como dice uno de la MIT esta, que no me acuerdo su nombre, pero me leí un libro de nihilismo de él, de la MIT esta. La pregunta del nihilismo se puede resumir en ¿por qué importa que nada importa, no? Y se pueden dar pues muchas acepciones de nihilismo, muchas definiciones, ¿no? Una de ellas es la negación de toda creencia, pero claro, esto ya cae en que es autoderogatorio, porque la negación de toda creencia es en sí una creencia, que pasaría lo mismo con el escepticismo y relativismo y estas cosas, ¿no? Otra acepción que se puede dar de nihilismo es que es una negación de todo principio religioso, político y social. Y también otra acepción, otra definición que se puede dar, es que es una doctrina política de negación del orden social. Pero esta última sobre todo se dio en Rusia del siglo XIX, donde había una especie de nihilistas, por así decir, que hacían atentados terroristas y todas estas cosas, ¿no? Según el filósofo Ferrater Mora, que tiene un diccionario así de 4 tomos sobre términos de filosofía, pues él dice que el primero que usó la palabra nihilismo fue un filósofo llamado William Hamilton, ¿no? En un libro que tiene ese filósofo sobre metafísica. Entonces, para Hamilton, la definición de nihilismo, que es la primera que se ha dado históricamente, es la negación de la realidad sustancial, ¿no? Pero claro, esto de la negación de la realidad sustancial, lo de sustancial tiene importancia, ¿no? Porque hay muchos filósofos que niegan el concepto de sustancia y no son nihilistas. Por ejemplo, uno de ellos es Hume. Según esta definición, Hume sería nihilista, cuando en realidad no lo es, aunque sea escéptico. Tampoco es lo mismo el escepticismo que el nihilismo, pero según esta definición Hume lo sería y Hume en realidad no lo es, porque no creer en el concepto de sustancia o de yo no implicaría nihilismo. Al menos eso es lo que yo creo. Y el yo ya se puede entender de muchas formas, como condición trascendental de X, que es como lo entiende, creo yo, Kant, o de muchas otras formas, ¿no? Pero Kant y Hume están de acuerdo en que desde la experiencia no podemos conocer al yo, a ese concepto, ¿no? Por eso para Hume el yo está ahí, que no está, mientras que Kant transforma el yo en una condición trascendental de la experiencia, del pensamiento y de todo esto, ¿no? Claro, ya hay muchos tipos de nihilismo. Aquí nos hemos centrado en lo que hemos hablado por ahora, en el nihilismo epistemológico. Pero hay más tipos de nihilismo. Por ejemplo, el nihilismo moral o el nihilismo metafísico. El nihilismo moral es la negación de que existan valores morales universales. Aquí pues estaría muy ligado al escepticismo y al relativismo, pero no son... hay diferencias de matiz, vaya. Y luego está el nihilismo metafísico, que sería la negación de la realidad frontalmente, vaya, ¿no? Claro, hay que clarificar esto porque son diferentes, pero como muchas veces van unidos, pues la gente suele deducir de ahí que nihilismo es eso, ¿no? Y no distinguen muy bien. Por eso el nihilismo epistemológico se puede confundir fácilmente con el nihilismo metafísico, ¿no? También es que muchas veces se mezclan y están unidos y entonces pues da lugar a eso, ¿no? Entonces Hamilton considera nihilistas, por ejemplo, a los filósofos de la antigüedad griega, como Gorgias, por ejemplo, que no sé, a mí no me gusta Gorgias, pero está interesante el diálogo de Platón sobre él y tal. Y Pirrón, que sería uno así como de los escépticos griegos por excelencia, ¿no? El primer escéptico, bueno, el primer escéptico no, pero un escéptico del periodo helenístico muy importante, vaya, que critica el concepto de ciencia y que
si atendemos al principio de razón suficiente, por entenderlo de forma como lo entienden los filósofos modernos, pues al final caeríamos en una reductio ad absurdum. Pero bueno, eso es lo que dice Hamilton, ¿no? Otros relacionan el nihilismo no con el escepticismo, sino también con el pesimismo, ¿no? Y el pesimismo es muy importante en el pensamiento de Schopenhauer, que está muy influido por el budismo. Y bueno, después de Schopenhauer ya viene Nietzsche y todo eso, ¿no? Claro, como entiende Nietzsche, el nihilismo es más como una amenaza que ves venir. El nihilismo es como un tsunami que tú estás viendo venir y es una amenaza para ti y para el orden social o como se quiera decir. Y así te viene el nihilismo, ¿no? Como un huracán que lo estás viendo venir y que se va a cargar todo, ¿no? En el caso de Nietzsche lo que se carga pues es la moral. ¿Qué tipo de moral? Que se está refiriendo a la moral cristiana, ¿no? Claro, aquí Nietzsche por lo menos entiende esto bastante bien, que Europa está basada en la moral cristiana, por así decir, o que sin cristianismo no hay Europa, cosa que yo creo que es verdad que Nietzsche entiende hasta cierto punto, vaya. Entonces el nihilismo es una amenaza, es un tsunami contra esto, contra la concepción cristiana occidental del mundo, por así decir, ¿no? Que no solo es en la moral, que es lo que criticará Nietzsche mucho, sino también en la metafísica que ha construido el cristianismo, cosa que se remonta a los griegos, y por eso Nietzsche dirá que también en los griegos hay nihilismo, que el proceso empieza con Platón y todas estas cosas, ¿no? Y esto es lo negativo del nihilismo. Luego cuando haga el vídeo de Nietzsche, pues también veremos que el nihilismo tiene su aspecto positivo, ¿no? Cómo podemos salir del pozo a partir del nihilismo y esa superación del hombre, autosuperación, es lo positivo que nos trae el nihilismo, ¿no? Crear algo a partir del abismo mortal que es el nihilismo. Pero también la otra parte positiva, aparte de la superación, creación del superhombre y todo esto, es que destruye los valores cristianos en los que se funda Europa, ¿no? Aunque también se funda en Roma y Grecia, ¿no? Dalmacio Negro, por ejemplo, dice que Europa se basa en tres cosas. Grecia, donde descubre la libertad política, aunque claro, todo este tema ya está con la democracia y ya pues está perturbado por la democracia, lo de la libertad política. Pero como ya se entiende a qué me refiero, a qué se refiere Dalmacio con libertad política, por su relación con Trevijano y todo esto, ¿no? Luego Roma, según Dalmacio, el descubrimiento de los romanos es el derecho romano. Esto sí es importante y esto sí hay que conservarlo. O sea, si se acaba el derecho romano, feo. Y bueno, uno de los romanistas más famosos, por así decir, el famoso Álvaro de Ors, que tanto le gusta a los tradicionalistas, conservadores, no, tradicionalistas, católicos. Y yo he leído algo de él. Bueno, algo de él no mucho. Más de Ángel López Amo, que también pues, está muy relacionado con Álvaro de Dors, si no tengo mal entendido. Pero eso. Y luego, pues claro, luego falta para crear Europa todo lo que ha dado el cristianismo a Europa, ¿no? Y el concepto fundamental para mí es el de conciencia. Pero esto ya sería muy largo y todo esto, ¿no? Y seguramente hay más conceptos como el de dignidad, pero conciencia y dignidad son casi inseparables también. Y esto es por lo que no ha dado el cristianismo. Entonces Nietzsche dice que esto es positivo, que se destruya esto. Porque es algo malvado, de débiles, bla bla bla, que también lo tiene el socialismo. Y es bueno que se destruya esto, porque es una moral de esclavos, ¿no? Una moral de esclavos porque en la misa se arrodillan ante Dios, le rezan. Esto Kant lo explica también, ¿no? Pero Kant lo justifica con lo sublime. Justo es que ahora he leído el de la crítica del juicio donde habla de ello y lo tengo fresco y por eso me ha salido la referencia, vaya. Entonces, volviendo al nihilismo, pues hay diferentes tipos de nihilismo también. Ya hemos hablado de eso, pero se pueden entender los tipos o las clases de nihilismo de otras formas, como el nihilismo teórico filosófico, que es el que desarrollan Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger. Y luego el nihilismo práctico político, ¿no? Que, bueno,
Unos dicen socialismo utópico, otros dicen aquí anarquismo, otros dicen los terroristas estos de Rusia del siglo XIX y bueno, y hay uno por ahí de Estados Unidos también que sale en el libro este del tío este del MIT que a mí me moló bastante porque el nihilismo es la capacidad al final de decir no y es lo único que nos queda cuando ha llegado el totalitarismo, que la conciencia, tu conciencia puede decir no ante lo que te imponga el totalitarismo. Esto se ve muy bien en George Orwell 1984 al final, cuando está el tío este aquí que lo están masacrando, el Winston, lo están humillando en la cárcel esta para que admita que 2 más 2 es igual a 5 y que 2 más 2 no es igual a 4 y que independientemente de su conciencia, su opinión, su voluntad, tiene que aceptar esto porque el Estado lo dice y el Estado es lo absoluto. En cambio aquí, si vemos la idea de nihilismo como capacidad de la conciencia de decir no, que dice el americano este, que no me acuerdo de su nombre, pero que tampoco era muy famoso, era antiesclavista, no sé qué, pues ahí nos salva el nihilismo, nos salva contra el totalitarismo, contra el decir no frente al Estado. Y aquí se podría hacer una defensa libertaria del nihilismo, entendiendo el nihilismo así a la americana, no a la europea, y eso, ¿no? Entonces, volviendo a Schopenhauer. Schopenhauer pues entiende el nihilismo como que tiene tres aspectos del nihilismo, ¿no? Primero estaría el aspecto negativo, que aquí está muy unido al pesimismo, ¿no? El aspecto negativo del nihilismo es que el mundo por sí mismo no tiene valor, que el mundo no tiene valor alguno y como no tiene valor alguno no merece apego alguno. Esto puede derivar en filosofías del suicidio y el suicidio como una salida de este sufrimiento que nos da el mundo, aunque los que han escrito sobre el suicidio luego no se han suicidado, muchos de ellos, otros sí, cosa que es bastante hipócrita, ¿no? Pero sería otro tema, ¿no? Escritores del suicidio, pues Durkheim creo que tiene algo, Schopenhauer, Cioran, Camus y ya está, ¿no? Luego, el nihilismo también, otro segundo aspecto es el reactivo, ¿no? Que es negar el posible valor que se le pueda dar al mundo. El mundo como creación así divina o lo que sea, o otro sentido que cualquiera le quiera dar, pues este nihilismo se impone como una reacción contra eso, ¿no? Volviendo a lo indeterminado, por así decir. Y este aspecto reactivo se basa en una cita que Schopenhauer repite varias veces y la cita es: este mundo tal como es no debería ser y el mundo tal como debería ser no existe. Esto es una verdad fundamental, pero en vez de rendirse y tirar por el suicidio, el hombre o el espíritu fuerte lo que hace es luchar por ese deber ser, por ese debería ser. La salida fácil es ser un mendas, un penco y suicidarte, porque, no sé, eso sí es una moral de esclavo. O no de esclavos, no, de débiles, de aquel que mira al abismo y se sumerge en el abismo diciendo todo está perdido. Pero en cambio el espíritu fuerte es el que dice mira al abismo con la cabeza alta, con honor y dice se puede salir de aquí, puedo enfrentarme al abismo, puedo enfrentarme a este sinsentido intrínseco del mundo y puedo darle yo mi propio sentido y construir mi vida biográfica, así en términos orteguianos, ¿no? Y luego, pues, otro aspecto pasivo es el de la negación de la voluntad, que esto es la parte así más budista de Schopenhauer y eso, ¿no? Pero eso, el concepto de voluntad pues ya es muy... Bueno, da para, yo qué sé, da para hacer una tesis casi, ¿no? Y eso es básicamente lo que Schopenhauer así dice un poco. Y claro, Schopenhauer esos son los tres aspectos que dice Schopenhauer, ¿no? Claro, él entiende el nihilismo como algo muy unido al pesimismo, como que pesimismo y nihilismo, a pesar de que ser formalmente separables, existencialmente, en la vida de uno no se pueden separar. El nihilista es pesimista y el pesimista es nihilista, ¿no? Algo así es la idea que tiene Schopenhauer en mente, yo creo, ¿no? Claro, entonces el pesimismo lo ve Schopenhauer como una forma de existencia, o como una actitud vital, por así decir, ¿no? Como el pesimismo es como frente al optimismo, claro, que ahora Schopenhauer criticará, ahora vemos. El pesimismo es una actitud vital de desapego, de desentenderse de la vida, ¿no? De ver las cosas por el lado negativo y por el lado malo siempre. Y
Y el lado filosófico del pesimismo es llegar a esa verdad que dicen los pesimistas, ¿no? De que el mundo, nos guste o no, es malo. Aquí hay una concepción muy jovechiana. Schopenhauer es jovesiano, pero no sé, también se puede no ir a Rousseau tampoco, sino estar ahí, término medio entre Hobbes y Rousseau, y que no es, depende también mucho del individuo, de cómo él vea las cosas, y no se puede, no creo que se pueda globalizar a todos los individuos en si el mundo y los individuos son malos o son buenos, absolutamente malos y lo que sea, ¿no? Claro, todo esto es descriptivo. También luego se puede hacer análisis normativo, se puede hacer una crítica descriptiva a esto, al pesimismo, y una crítica normativa también, ¿no? Entonces Schopenhauer, siendo pesimista, pues se posiciona contra el optimismo, anti-optimista, ¿eh? Y claro, vamos, aquí tengo un par de citas apuntadas sobre lo que dice del optimismo. Una de ellas es: el optimismo es algo absurdo. No solo absurdo, sino perverso. Es un amargo sarcasmo sobre los indecibles sufrimientos de la humanidad, ¿no? Y claro, y entonces aquí Schopenhauer deriva que todo optimismo, entre ellos el optimismo ilustrado, que Schopenhauer pues critica también, ¿no? Es que todo optimismo al fin y al cabo se vuelve, deriva de o viene de ignorancia, ceguera o cinismo. Es decir, que eres un ignorante y no entiendes nada y por eso eres optimista, que eres un ciego, ignorante también, ciego, que no ves la realidad, que estás sumido en tu fantasía, en tu mundo y no ves nada. Y cínico, es decir, que eres mala persona, mala fe y estás mintiendo a conciencia, así que morirás, ¿no? Claro, también ven Schopenhauer el nihilismo como una especie de fármaco, ¿no? Es decir, hace una especie de analogía, por así decir, con la doble, lo que se llama doble valencia del nihilismo, ¿no? Que a la misma vez es enfermedad y remedio y es medicina y veneno, ¿no? Es las dos cosas. Esto también lo rescatará Nietzsche diciendo que el cristianismo, claro, es nihilismo, pero ofrece como una... Se intenta posicionar contra el nihilismo, es decir... el cristianismo se pone contra el nihilismo diciendo yo soy la cura contra el nihilismo, mientras que Nietzsche dice que ese posicionamiento también del cristianismo, también es nihilismo, solo que intenta aparentar que es la medicina, cuando en realidad no, cuando en todo caso es una medicina para sobrevivir un poco tiempo más, pero no para sobrevivir durante toda la vida, ¿no? Como es una medicina temporal el nihilismo del cristianismo frente a otros tipos de nihilismo, ¿no? Claro, esto del nihilismo como fármaco temporal, pues es como en la metáfora esta que usa Huerta a veces de un borracho que intenta quitarse la resaca no dejando de beber, sino con más alcohol. Pero no sé, esto está en los dos, en Schopenhauer y en Nietzsche, que lo coge de él. Y a mí me parece algo interesante, ¿no? Que me llamó la atención, sobre todo en Nietzsche, que es donde yo lo leí, vaya. También, pues, el nihilismo puede tener un doble sentido para Schopenhauer. Un sentido positivo, porque gracias al nihilismo vemos la verdad. Esto es el positivo. Esto es lo positivo. El nihilismo nos da la verdad. Que entendemos, gracias al nihilismo podemos entender el mundo. La sentencia final del mundo, ¿no? ¿Y cuál es esta sentencia final? Que la vida es una condena, que la vida es sufrimiento, que la vida no vale nada. Esto es lo positivo del nihilismo, lo que podemos extraer de él como una enseñanza, ¿no? Y también está, pues, lo negativo del nihilismo, ¿no? Que el nihilismo, pues, apunta a algo así como... nos quiere enseñar el sentido final de la existencia, el objetivo último de la vida, ¿no? Como si fuera una filosofía de la historia que al final termina derivando en una verdad fundamental, ¿no? ¿Cuál es esta verdad fundamental? Según Schopenhauer es la negación de la voluntad de vivir, ¿no? Pues bueno, como se sabe también Schopenhauer era un misógino y dice cosas sobre las mujeres, sobre bastante chocantes, ¿no? Muy machistas, e incluso con su propia madre.
Joder, tiene tela. Y algún día, si eso, haremos un vídeo diciendo todas las cosas que decía Schopenhauer de las mujeres, porque como mínimo, uno, son una risa y es divertido. Nadie puede negar eso. A pesar de que te pueda... Hombre, en plan, no tiene razón, pero es curioso. Dejémoslo en curioso, porque divertido puede herir sentimientos morales de gente. De, de gente que no sabe abstraerse de lo que dice un pensador, pero bueno. Y de que por explicar algo ya lo estás compartiendo y bueno, cosas. En la cultura esta que estamos ahora de todo me ofende y todo hay que cancelarlo porque no me gusta, explicar la misoginia de Schopenhauer es como crucifixión ya. Entonces, claro, Schopenhauer, pues, como que la madre era así muy moderna, ¿no? Pa Schopenhauer. Y él hablaba con su madre y su madre hablaba con él. La madre le dice que es un pesado, que le deje en paz, que no deja vivir. Schopenhauer es como... Tú tendrías que haber sido una viuda y no dedicarte a ser escritora ni a hacer un salón donde luego va a Goethe, al salón de la madre. Y ninguna cosa de esas, tío. Tú a ser una viuda. Y eso es lo que le dice Schopenhauer, ¿no? Y de hecho Schopenhauer le dice, o sea, la madre de Schopenhauer le dice que, no, así como punto biográfico, que es una persona muy negativa, que con un espíritu muy malo, muy jovesiano, ¿no? Como decíamos. Y que solo ve la parte negativa de la vida, solo ve lo malo, el lado negativo de las cosas, el lado menos bueno, ¿no? Incluso de lo bueno veía lo menos bueno, o lo menos, lo poco positivo, lo no amable, no veía la alegría. Claro, ¿qué habría dicho Schopenhauer de Spinoza? Supongo que lo habrá leído, pero yo no conozco lo suficiente y... ¿Qué habría dicho Schopenhauer del regocijo spinoziano, ¿no? Y claro, la madre dice, tú ves todo esto malo de las cosas, y no solo de las cosas, sino de la existencia humana, de la vida en sí. Es bastante radical, ¿no? Es un pesimismo que está muy enfrentado con la posición de Leibniz, ¿no? Que, como se sabe, Leibniz decía, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero claro, para Schopenhauer es justo al revés, ¿no? Porque claro, Leibniz vivimos en el mejor mundo de los posibles porque Dios nos ha creado y ha creado el mundo y lógicamente solo podemos vivir en el mundo mejor posible por la bondad absoluta de Dios y solo ha podido ser así, ¿no? Claro, Schopenhauer esto lo ve muy difícil de creer y diría justo lo contrario, ¿no? Que vivimos en el peor de los mundos posibles, en todo caso, ¿no? Y que, claro, en caso de que Dios hubiese creado este mundo, si viven en el peor de los mundos posibles, significaría que Dios es malévolo, cruel, y ahí va toda la crítica de la religión. Pero luego el budismo le gustaba, así que, no sé. En cuanto a la concepción jovesiana de la naturaleza humana de Schopenhauer, pues también es bastante pesimista Schopenhauer aquí, ¿no? Porque él tiene una visión esencialista de la naturaleza humana, ¿no? Cree que la naturaleza humana es inmutable y no puede cambiar. Aquí en realidad se puede... Creo que coincide con el cristianismo, ¿no? Al menos cierto cristianismo. O cierto esencialismo, no necesariamente cristiano, aristotelismo, lo que sea, ¿no? Frente Parmenidio, dejémoslo en Parmenidio, ¿no? Frente a concepciones heraclíteas de la naturaleza humana, como por ejemplo podría ser la de Isaiah Berlin, o la de mi profesor de filosofía de la cultura, que me estoy leyendo un libro suyo ahora, y también tiene una concepción así de naturaleza humana, porque claro, a partir de Darwin ya la cosa cambia, porque Darwin introduce cosas como que el Australopithecus no tiene conciencia y la conciencia solo surge de forma evolutiva cuando llega el Homo sapiens sapiens. Y esto es, tambaleos, ¿no? Darwin hace una revolución en la filosofía y introduce el debate sobre si la naturaleza humana se puede entender de forma abstraída de espacio-tiempo, ¿no? Como podemos verlo en Kant o en otros, o hay que tener en cuenta el evolucionismo. Claro, de Darwin para atrás hay que perdonar este fallo a la gente, porque a los filósofos, porque no estaba Darwin, pero de Darwin para adelante sigue el debate. Si hay que entender la naturaleza humana de forma parmenidia o heraclítea.
Isaiah Berlin, por ejemplo, decía que la naturaleza humana va cambiando con las épocas. Y yo en parte creo que la naturaleza humana también tiene este matiz histórico que diría Hegel, ¿no? Hay cierta historicidad, creo que historicidad, que diría Hegel, ¿no? Claro, ¿cómo tú vas a comparar, según Hegel, el espíritu griego, el espíritu del pueblo y de la época griega, con el espíritu de la época alemana, del romanticismo, de la filosofía alemana? Ahí hay una diferencia, tiene que haber una diferencia fuerte de naturaleza humana. O bueno, no necesariamente de naturaleza humana, sino de las circunstancias orteguianas, por así decir, ¿no? Y así no toca el tema de la naturaleza humana. Hay mucho debate con esto y yo creo que es muy interesante. Y no sé. Luego está también la concepción de Ortega y Gasset de la naturaleza humana, que dice: el ser humano no tiene, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Y te meto otra idea aquí. Y no sabes. Tienes que reflexionar mucho. Yo todavía no lo tengo claro. Yo tiendo a pensar que tienen que ser las dos. Tiene que haber una parte que sea eterna, inmutable, y parte que no, que sea cambiante, ¿no? Porque el espíritu de los pueblos cambia. Y ese espíritu es el mismo espíritu del pueblo. Es la misma naturaleza. Es que claro, el mismo espíritu del pueblo, el del siglo XXI, que el de la Edad Media. El mismo espíritu el del siglo XXI que el del siglo XVIII. O sea, tú puedes leer Kant o Hegel y captar la idea y sentir, estoy con ellos. En plan, me afecta. Como que estás ahí con ellos. Pero no estás. No sé si... Tú estás allí en Grecia, cuando estás en Grecia estudiando el arte griego, lo entiendes, pero no tienes el contexto vital en el que están ellos, no tienes las circunstancias en las que están ellos, y eso es lo que siempre te falta, ¿no? Y eso es la historia. Entonces, ese cambio de la época, del espíritu de la época, del espíritu de un pueblo, ¿cambia la naturaleza humana? ¿Sí o no? Eso también sería... Ahí está la cosa, yo creo, ¿no? Entonces, claro, Schopenhauer pues tiene esta visión esencialista de que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Una concepción hobbesiana, y que es imposible reformar la naturaleza humana frente a los Heraclíteos, que está cambiando, ¿no? Puede ir a peor, a mejor, el evolucionismo no puede ir a mejor, puede ir a peor, no hay de esto, no hay certeza de... El evolucionismo no tiene un fin, no hay teleología, no tiene un fin, a pesar de la filosofía de la historia, ¿no? Aunque la filosofía de la historia, ojo, que también hay otro debate ahí, sobre si la historia tiene un fin, bueno. Claro, entonces, para Schopenhauer no se puede cambiar la naturaleza humana, y como la moral, gran parte, se deriva de la naturaleza humana, no se puede cambiar tampoco la moral. Y que todo esfuerzo en pos de cambiar la naturaleza humana y la moral es inútil. En cuanto a la concepción hobbesiana, pues claro, es que también es que defiende la guerra esta de todos contra todos y estas cosas. De Hobbes dice lo mismo, vaya. Y claro, y que la vida solo se basa en un dolor infinito hasta que llega la muerte, donde se acabó el sufrimiento y el dolor. Uno ya puede acelerar su muerte suicidándose, o puede dejar que la naturaleza haga su función hasta que llegue el transhumanismo, ¿no? Claro, luego el concepto de voluntad, pues la filosofía de Schopenhauer se basa en este concepto, ¿no? Como que lo entiende, no lo entiende como Kant, pero libertad de voluntad y estas cosas, que hablaremos en algún vídeo sobre el concepto de voluntad en Kant, sino que Schopenhauer entiende el concepto de voluntad como una fuerza ciega, que puede o no ir acompañada de conciencia. Esto para Kant se tambalea la crítica de la razón práctica, se tambalea la fundamentación de la metafísica, las costumbres. Tú no puedes... ¿Cómo vas a hacer ¿Cómo puede ir la voluntad sin conciencia? Esto para Kant, esto sería pegarse un tiro.
Pero Schopenhauer cree que la voluntad es una fuerza ciega, no acción intencional. Fuerza ciega que puede ir o no con conciencia. Ahí todo el tema este de la espontaneidad y tal. Claro, es una concepción de la voluntad muy instintiva. Es una concepción de la voluntad muy animal, muy guiada por el instinto. Es una voluntad que, claro, si la entendemos como la entiende Schopenhauer, va ciega, ceguera total, simplemente puramente dionisíaca, por así decir, en términos nietzscheanos. Pero tampoco es dionisíaca el término. Claramente no es apolínea, no es racional así como la de Kant ni nada. Y es es un instinto oscuro, la voluntad, algo que no sabemos qué muy bien, no sabemos cómo definir, no la podemos ver, no la podemos tocar, es oscuro, ¿no? Pero que conforme se activa el mecanismo de la voluntad, nos vamos adueñando de todo cada vez más y más y más, ¿no? Esta es la fuerza fundamental de la voluntad, que se va adueñando del mundo de las cosas, ¿no? Y claro, hay conflictos de voluntades. Y si hay conflictos de voluntades, unos van a querer adueñarse de una cosa y otros de la otra. Y por eso aquí entra todo el tema de Hobbes, de que la vida es una guerra, lucha contra todos, de que moriremos unos contra todos peleando en estado de naturaleza. Y que claro, la voluntad, ojo, esto es interesante también, Schopenhauer, está más allá del bien y el mal, está más allá de la moral, ¿no? Y también pues al ser un instinto no se puede domar y tampoco se puede modificar, por así decir, ¿no? Y ya está. Schopenhauer decía lo siguiente, para terminar, sobre el concepto de voluntad, ¿no? Toda mi filosofía puede resumirse en esta única frase. El mundo es el autoconocimiento de la voluntad. Y eso es lo que dice sobre la voluntad, ¿no? Yo tampoco sé mucho sobre Schopenhauer. Aquí he dicho más o menos lo que sé así a grandes rasgos, aunque también sé datos biográficos. Justo lo estoy dando ahora en la carrera. Esto no lo he dado en la carrera, esto lo he leído por mi cuenta. Pero ahora estoy dando más datos biográficos. Hemos visto la misoginia de Schopenhauer en la carrera y datos biográficos. Por ejemplo, como no sé si hablaré de Schopenhauer, voy a decir algunos datos biográficos, porque como no me gusta, no sé si voy a volver a hablar de él. Ahora que he dicho, voy a hacer un vídeo así de Schopenhauer, nihilismo, lo que sea. Y digo, bueno, me he animado. Pero claro, Schopenhauer, su padre era un comerciante próspero, comerciante de éxito, ¿no? Y el destino de Schopenhauer era que él iba a tener que heredar por orden de su padre, aunque no era una orden impuesta así, sino contractual. Ojo. Él estaba destinado a heredar el negocio de su padre. Pero a Schopenhauer no le gustaba el negocio. Creo que la madre era 20 años más joven que el padre. Ojo, y que la madre estaba amargada en el matrimonio, que no le gustaba. Entonces, el padre a Schopenhauer no le gustaba esta idea. Entonces, él quería estudiar, como la madre, que fue escritora. Y pues eso, hizo el salón cuando luego murió el padre. Y iba a Goethe. Schopenhauer tiene un libro con Goethe. Ojo, esto es potente, ¿eh? Pero Goethe es mucho mejor que Schopenhauer. Él está en el top de filosofía alemana, junto a Hegel. Claro, entonces, el padre le dice, ¿no quieres? Te propongo un trato que no podrás rechazar. Un contrato, ¿no? Contrato. Y le dice, tú vas a heredar el negocio, o sea, yo te propongo, hacemos un viaje por Europa de 1 año. Y a cambio, tú heredas el negocio. Y Schopenhauer dice, ok, lo hacemos, acepta. Pero claro, 1 año después del viaje, el padre muere, ¿no? Justo el año después del viaje. No sé si es 1805 cuando el padre muere y el viaje, o 1804, el viaje es 1803, 1804. Y entonces, claro, el padre muere y Schopenhauer, si fuera kantiano, si fuera kantiano strictum sensu, pues hubiera seguido la promesa por el imperativo, bla, 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 pero no. Como el imperativo no mola de Kant, hay varias críticas. Y la crítica de Mises es patética,
Pero Mises lo que dice es que un dictador o un posible potencial tirano puede interpretar el imperativo categórico como a él le guste de forma subjetiva y someter al colectivismo, la tiranía y todo. Bah, una crítica consecuencialista que no tiene... que para Kant pues, es como nivel -1 de clase, de inteligencia, pero bueno. Ahí está la crítica de Mises. La expone en teoría historia, si mal no recuerdo. Y entonces, claro, el padre de Schopenhauer muere un año después del viaje y yo me enrollo aquí, en plan, yo digo lo que se me ocurre. Y a lo mejor, pues no sé, a alguien no le gusta y quiere que me centre más, pero como es mi canal y mi propiedad, pues hago lo que quiero. Entonces muere el padre, cosa que he repetido ya 3 veces, y la madre le dice, a vivir la vida, bro. O sea, no tienes por qué continuar el legado de tu padre con el negocio si no quieres. Entonces se mudan y ahí la madre crea el salón y todo eso y la madre dice, si lo que te gusta y tu vocación es el estudio, dedícate a eso. Y eso es lo que hace Schopenhauer. Y encima que la madre le deja todo esto, luego dice Schopenhauer unas cosas contra su madre que son, madre mía, para matarlo. Después de lo que su madre ha hecho por él. Vaya. Schopenhauer un impresentable. Pero bueno. Nada. Eso. Al final Schopenhauer se dedica al estudio y luego en la universidad pues tiene de profesores a Fichte. 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 He dicho Fichte. Y bueno, Fichte no le gustaba mucho. Y lo ponía fino. Y también tuvo de profesor a Schleiermacher, que también es uno de las que une mucho la religión al sentimiento, vamos, fatal es Schleiermacher. Claro, yo creo que Schleiermacher tiene que ir muy unido al protestantismo, fideísmo, todo esto, sí o sí, porque vamos. Pero nada, no me ha gustado mucho lo poco que he leído sobre Schleiermacher. Y eso. Y luego, claro, él hace su tesis doctoral sobre cuádruple razón o cuádruple raíz, sobre cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Pero, y no sé, hace de eso, luego escribe el libro este con Goethe, luego escribe Voluntad de Representación, Mundo como Voluntad de Representación. Él va diciendo que su filosofía, como dicen todos, vaya, como dice Fichte, que ha llegado a la ciencia y ha creado un sistema filosófico nuevo y que a partir de él todo va a ser la clave, que va a crear un sistema filosófico. Y nada, y pues llega a ser profesor de la universidad, pero claro, él pone sus clases a la misma hora que la hora de Hegel. Es decir, sus clases coinciden con las de Hegel porque él decide eso. Y claro, Hegel, tú no te puedes poner ahí contra Hegel, tío, porque Hegel... Yo, madre mía, lo que daría por una clase de Hegel. Eso, madre mía, doy yo qué sé. Doy todo. No, todo no. Doy todos los libros que tengo ahora, todo eso lo doy por una clase del Hegel, ¿eh? Como los libros se pueden comprar, pues da igual. Si el transhumanismo alguna vez permite resucitar a alguien, que el primero que resuciten sea Hegel. Aunque esto será imposible, pero bueno. Y posiblemente sería muy hereje, muy pecador, ¿no? ¿Qué hace sacando a Hegel del reino de los cielos, del paraíso? El Hegel se va a cagar en tu padre cuando lo resuciten, ¿no? Y entonces, claro, Schopenhauer pone las mismas clases las de Hegel. Nadie, ni Dios, va a la clase de Schopenhauer porque todo el mundo va a escuchar a Hegel, como tiene que ser. Marx va a escuchar a Hegel, Feuerbach va a escuchar a Hegel, Max Stirner va a escuchar a Hegel, y a Schopenhauer nadie lo escucha. Es lo que toca. Pues, es lo que toca, no te puedes comparar. Yo a Hegel lo tengo en el top, ¿eh? Tengo ahí Kant y Hegel, filosofía alemana en general, pero Kant y Hegel los tengo bastante arriba, junto a Schiller y Schelling, también me gusta mucho. Ahora me estoy interesando bastante por la filosofía alemana, la verdad es mucho mejor para mí que la filosofía griega. Es un salto de calidad, bueno, para mí, que ojo, que la filosofía griega, lo que tiene la edad griega es que no tiene claro, le falta a la edad alemana, a la filosofía alemana. Lo que tiene los griegos es la tragedia, y esto no lo van a tener por mucho que quieran los alemanes. Y tiene la tragedia una potencia
que es imposible de que eso vuelva a ocurrir. Pero claro, los alemanes tienen a Goethe, tienen la novela, tienen el Fausto, tienen la estética, yo qué sé, tienen el racionalismo, yo qué sé, tienen todo ahí. Tienen el idealismo, tienen la filosofía moral, que también está muy bien. No sé, yo prefiero la alemana, pero claro, tampoco es alemán. Pero ni voy a aprenderlo, aunque bueno, si fuera fácil aprenderlo, lo aprendería. Y nada, ya creo que me he enrollado. Claro, al final eso, que como pone su clase con la de Hegel a la misma hora, pues nadie va a la clase de Schopenhauer, la universidad decide que Schopenhauer no vale para nada y que fuera de la universidad, expulsado, despedido. Y claro, ahí empieza Schopenhauer a poner fino a Hegel en sus escritos por todos lados, llamándolo de todo. Y otro que también ponía fino a Hegel era Kierkegaard y Nietzsche. Pero eso sería ya otras cosas, ¿no? Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. No me ha hablado tampoco nada del otro mundo, vaya. Simplemente era así una introducción a Schopenhauer y sobre el nihilismo así en general. El de Nietzsche, el vídeo de nihilismo de Nietzsche sí está más guay y tiene mucha más potencia. Y nada. Y hasta la siguiente, amigos. Nos vemos.